Una de las porciones que más tocan mi corazón, pero al mismo tiempo me retan, son unas palabras que un profeta hace miles de años atrás registró y que hoy las tenemos en este libro que nosotros llamamos Biblia. Pero este profeta se llama Habacuc y en un momento él declaró esto: aunque no den higos las higueras, ni haya uvas en las viñas, aunque no haya aceitunas en los olivos, aunque no haya nada en nuestros campos que podamos cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, dijo este profeta, siempre te alabaré con alegría en mi corazón, porque tú eres mi Salvador. Y siempre que leo estas palabras, te repito, son palabras que llegan a mi corazón, pero que también al mismo tiempo me retan, porque lo interesante de estas palabras es que nacen en el corazón del profeta, no en un tiempo en donde las cosas van increíblemente bien. Cuando Habacuc escribe estas palabras, él no está en la playa con una piña colada, en una hamaca, meciéndose cómodamente y diciendo, aunque no haya uvas en los viñedos, aunque no haya aceitunas en los olivos, yo creo que voy a alabar al Señor con alegría en mi corazón. Sí, la vida es tan bonita que creo que eso va a pasar el día que ese momento llegue. No. La realidad es que cuando el profeta escribe estas palabras, está en medio de una temporada en la que su perspectiva no puede ver la mano de Dios moviéndose ni trayendo una respuesta a su corazón que lo consuele. Y es de esto justamente de lo que quiero hablarte el día de hoy. Como un corazón que está pasando por quebranto, como un corazón que está pasando por desánimo, por confusión, tiene la capacidad de decir, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Entonces acompáñame a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Si no sabes dónde está Efesios, dile a alguien que esté junto de ti o cerca de ti, ayúdame a encontrar Efesios para poder leerlo y leerlo todos juntos. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia son salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios. ¿Sabes? Cada uno de nosotros, quizás sin darnos cuenta, quizás sin entenderlo o sin analizarlo, pero cada uno de nosotros hacemos diferentes cosas motivados por una especie o una clase de fe. Por ejemplo, yo puedo tomar esta agua con la fe, con la certeza de que ha sido debidamente tratada y que obviamente al ser debidamente tratada es completamente apta para mi consumo. Simplemente llego a la mesa donde tenemos las aguas, la tomo, la destapo y le doy un trago. No traigo mi microscopio y pongo una muestra de agua dentro del microscopio para quiero ver si esta agua realmente fue purificada como dice que lo es. No, simplemente por fe le tomo. Cada que voy al médico, no le pido que me compruebe si en realidad estudió y que, muéstreme sus notas para saber que realmente usted sabe lo que está haciendo. Y más aún, confío en que la receta que me dio con los medicamentos que ahí me puso van a servir para tratar mi enfermedad y curar mi dolor. Cada vez que tú te sientas a la mesa a comer, simplemente te sientas con la seguridad de que los que te están dando a probar no está
contaminado, lo que te están dando a comer no está contaminado. Entonces, quizás sin darnos cuenta o sin considerarlo, pero cada día ejercitamos una fe natural sobre la cual nos movemos y sobre la cual hacemos determinadas cosas y tomamos ciertas decisiones. Ahora, si pudiéramos decirlo de alguna manera, pero en el plano espiritual sucede lo mismo. Porque cuando desarrollamos una fe en Dios, comenzamos a creer en determinadas cosas y hacer otras cosas que si no tuviéramos esa fe espiritual, simplemente no tendríamos la capacidad de hacer. Sabes, hace 15 años atrás, cuando decidí venir a Pan de Vida, para mis papás que en ese momento no eran creyentes, que en ese momento no tenían la clase de fe que tienen el día de hoy, para ellos les resultaba extremadamente difícil creer cómo yo estaba dispuesto a renunciar a las comodidades de estar en casa, cómo estaba yo dispuesto a renunciar a lo que tenía estando ahí a su lado para poder venir a un lugar como este, donde no iba a recibir un salario, donde no iba a tener esas comodidades, las comodidades de estar en casa, y sobre todo venir a un lugar a enfrentar los retos que estar en un lugar como este representa. Porque lo que en lo natural no se puede entender, lo que en lo natural no tenemos la capacidad de hacer, cuando tenemos justamente esa fe espiritual, somos movidos y hay en nosotros, se crea en nosotros una convicción que nos permite hacer este tipo de cosas que para algunos no tiene sentido o que simplemente no estarían dispuestos a hacer. Te repito, porque lo que para otros no tiene sentido, lo que para otros en determinado momento o bajo otras circunstancias no estaríamos dispuestos a hacer, cuando verdaderamente ponemos nuestra fe en Dios, comenzamos a creer en determinadas cosas y hacer otras que sin esa fe simplemente no tendríamos la capacidad de hacer. Ahora, quiero que medites en esto, porque a diferencia de la fe natural, a diferencia de esa fe que nos permite hacer determinadas cosas cotidianas, como tomar agua, como sentarte a la mesa a comer, como ir al médico, la fe espiritual es el resultado directo del nacimiento espiritual. Es decir, la una no existe sin la otra. Si espiritualmente yo no he tenido este nuevo nacimiento, mi fe espiritual tampoco va a crecer, tampoco se va a desarrollar, tampoco se va a manifestar. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, que fue la cita que comenzamos leyendo esta mañana, Pablo dice: la fe que ustedes tienen es un regalo que Dios les ha dado. Esta fe que ustedes ahora tienen, el que ahora ustedes puedan creer en Dios, en su autoridad, en su consejo, es porque Él mismo ha depositado una fe que sobrepasa lo natural, que va más allá de lo natural. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta saber que junto con el nacimiento espiritual somos capacitados, pero también somos capacitados para creer, pero también somos capacitados para hacer cosas que en lo natural no tendríamos la capacidad de hacer? Ahora, quiero que medites en esto.
Porque Jesús mismo, Jesús, el Señor, comparó la fe con una semilla. Jesús les dijo a sus discípulos un día que iban caminando con Él y que Él estaba enseñándoles, y les dijo: si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían hacer grandes cosas. Ahora, probablemente lo has escuchado, y si no, déjame darte las características de un grano de mostaza. Pero es uno de los granos más pequeños, es una de las semillas más pequeñas que podemos encontrar dentro del ámbito de las semillas. Y si no me crees, aquí está Chris, pregúntale, ¿no? Él sabe. Entonces dice Jesús: si ustedes tuvieran una fe mínima, una pequeña porción de fe del tamaño, comparándolo al tamaño de una semilla de mostaza, ustedes podrían hacer grandes cosas. Ahora, déjame aclarar esto, porque la verdadera fe, al menos la fe bíblica, la fe que encontramos en las Escrituras, es una fe centrada en Dios y en su carácter. Es una fe que me permite renunciar a mis deseos. Es una fe que me permite renunciar a mi voluntad. Es una fe que me permite renunciar a mi propia sabiduría para verdaderamente confiar en que Dios es quien Él ha dicho ser y que hará lo que Él ha prometido hacer. Déjame repetirte eso. La fe bíblica no es la que visualiza grandes cosas, porque hoy está muy de moda este tipo de manifestaciones donde te dicen: si lo puedes visualizar, lo puedes tener. Basta con que pienses en determinadas cosas en tu mente, y tu mente tiene poder, y si lo posees en tu mente, lo puedes poseer también en la realidad. Pero esa no es fe, o al menos no la clase de fe que la Escritura nos describe. La fe de la cual tú y yo debemos poseer es esa fe que nos lleva a renunciar a nuestra propia voluntad que muchas veces termina llevándonos a cosas que no nos convienen. Es una fe que permite renunciar a mis propios deseos, a mi propia sabiduría, para entonces poner toda mi esperanza, toda mi confianza en lo que Dios ha dicho que es, y en la promesa de que Él hará lo que Él ha prometido hacer. Y creo que si pudiéramos definir lo que es la fe, creo que pudiéramos enmarcarlo en esta idea. Fe es confiar en que Dios es quien Él dice ser y que hará lo que Él ha prometido hacer. Y si vas a llevarte algo, me gustaría que sea eso. Si te vas a llevar algo de esta plática, predicación, como quieras llamarlo, quiero que sea esa definición, esa idea. Fe es verdaderamente creer en que Dios es quien Él ha dicho ser y que hará lo que Él ha prometido hacer. Pero tienes que saber esto, porque para que la fe crezca, muchas veces vamos a tener que ser pasados por fuego. Para que la fe pueda llegar a desarrollarse en nosotros, vamos a tener que experimentar diferentes situaciones, diferentes momentos en donde vamos a tener que activar esa fe. Es como el ejercicio. Yo puedo tener en mi casa todo un set de mancuernas de 1 kilo, de 5, de 10, de 20, y bancos y ligas, y tenerlas ahí. Y bien bonito
mi gimnasio o pagar una suscripción por un año al gimnasio, pero si no voy, ¿crees que va a producir algún efecto en mi cuerpo? No. Es hasta que no agarro una pesa, comienzo a levantarla, quizá comienzo con 5 kilos. Y si quiero ver progreso, pues al poco tiempo tengo que cambiar de peso y empezar con las de 7 y así ir progresivamente. Pero si yo no levanto una pesa, entonces no va a haber ningún efecto sobre mi cuerpo. Lo mismo pasa con la fe. Dios puede capacitarnos, Dios puede poner esa semilla de fe en nosotros, pero si no somos pasados por elementos que nos ayuden a ejercitar nuestra fe, simplemente no va a crecer. Y sabes, al igual que una semilla, para que dé el fruto esperado, al igual que una semilla, tú no la puedes dejar aquí. No la puedo dejar aquí y regresar al siguiente domingo y esperar a que ya haya un fruto aquí hermoso. No. Para que esa semilla crezca y se desarrolle, tiene que ser enterrada, tiene que ser sometida a un proceso donde no entra la luz, a un proceso solitario, a un proceso de humedad. Y muchas veces, te repito, va a ser necesario que al igual que una semilla seamos pasados por temporadas de oscuridad, por temporadas de frío, por temporadas de soledad, con el propósito de que esa fe que quizá hoy es pequeña, el día de mañana crezca y dé el fruto que Dios espera que dé en tu vida. Y tienes que saber esto. Porque la fe no se desarrolla ni crece si primero no es pasado por prueba. De hecho, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ese discípulo que en determinado momento le faltó la fe para poder permanecer junto a Jesús, aprendió de esto y creció su fe. Y a partir de eso, él tuvo la capacidad de enseñar a otros. Y quiero que veas lo que dice Pedro en la carta que él escribe, primera de Pedro, capítulo 6, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Pedro: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y si puedes marca si es necesario, porque va a haber veces en que justamente va a ser necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, quiero que medites en esto. Porque si la fe bíblica se centra en Dios y en su carácter, eso significa que muchas veces tú y yo vamos a tener que pasar por temporadas en las que nuestras fuerzas, vas a tener que ser pasado por temporadas en las que tus recursos, en las que tu sabiduría simplemente va a ser insuficiente y no va a alcanzar. Y lo único que te va a quedar va a ser confiar en que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que Él ha prometido hacer. Sabes, esta semana mi esposa recibió una llamada de una persona que por diferentes circunstancias, por malas decisiones,
que tomó uno de sus familiares se perdió en la calle, obviamente en vicios, en cosas de este tipo, y tenían mucho tiempo sin saber de esta persona, de este familiar, y decidieron, pues necesitamos buscarlo, necesitamos encontrar a esta persona. Y preguntaron, más o menos preguntaron, oye, ¿dónde fue la última vez que vieron a esta persona? Más o menos les dieron unas direcciones, fueron a buscar a esta persona a esa área donde les refirieron, no lo encontraron. Y lo único que les quedó fue: vamos a orar, vamos a confiar en que Dios es quien Él ha dicho ser y que Él hará lo que Él ha prometido hacer. Y se pusieron a orar y a clamar y a pedirle a Dios por la salvación de esta persona, y que pudieran encontrar a esta persona para poder ayudarle y, si era posible, ingresarle a un centro de rehabilitación, etc. A la mañana siguiente, Ginger recibe una llamada y dice: ¿sabes qué? Acabamos de encontrar a nuestro familiar y no sabes dónde. Ni siquiera tuvimos que salir de la colonia en la que vivimos. Ahí estaba, sentado en una banca. Íbamos pasando en la camioneta, íbamos manejando, volteamos, nos quedamos helados porque no creíamos que era la persona que estábamos buscando. Porque Dios es quien dice ser, y porque Él hará lo que Él ha prometido hacer. Entonces va a haber momentos en tu vida, en mi vida, en donde probablemente lo único que nos va a quedar hacer es confiar y creer y poner toda nuestra esperanza en ese Dios que ha dicho que es fiel, que ha dicho que es eterno, que ha dicho que es bueno, que ha dicho que es misericordioso, y creer y confiar en que Él hará lo que Él ha prometido. David, el autor de los Salmos, lo diría así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tu presencia estará conmigo. Ojo, no dice: aunque el Señor me libre de esos valles de oscuridad, o porque el Señor me librará de los valles de sombra de muerte, entonces por eso no voy a temer. No, dice David: aunque ande en esos valles de sombra de muerte, no voy a temer, porque sé que la presencia de Dios está conmigo. Y hoy quiero recordarte esto: los valles de oscuridad van a llegar, en algún momento van a llegar. Quizá hoy tú puedes decir: Quique, yo estoy en ese valle de oscuridad. Malos días vienen, tragedia viene, injusticia viene, tiempos en donde nuestra salud o la salud de alguien que amamos va a fallar. Y estos tiempos llegan si crees o no crees en Dios. Déjame decirte, esto no es exclusivo. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Tragedia llega, tiempos difíciles llegan, oscuridad llega, malos días llegan. Pero nuestra esperanza no tiene que estar en que seamos librados de esos momentos. La fe no es para eso. Nuestra esperanza está en que cuando esos momentos llegan, estamos también siendo posicionados en un terreno en el que nuestra fe puede desarrollarse
y puede crecer. Ahora déjame aclarar esto también, porque no es que la prueba, no es que la aflicción en sí misma tenga el poder de transformar o de hacer que nuestra fe crezca. No. Es decir, el que tú y yo pasemos por temporadas de aflicción, por malos momentos, por malos tiempos, eso no significa que voy a salir de ahí con una fe fortalecida y con una fe sumamente grande. Porque, ¿sabes? Podemos pasar por una temporada de prueba y simplemente salir igual que como entramos. Podemos pasar por una temporada de prueba e inclusive salir peor de que como entramos a esa prueba. Podemos iniciar un tiempo de prueba y si no aprendemos, ojo, si no aprendemos a pasar esos tiempos, podemos terminar amargados, podemos terminar desanimados, podemos terminar enojados, alejados de Dios y de su propósito. Porque entonces vemos esos tiempos como cosas por las cuales no tendríamos que estar pasando. Entonces, ojo, porque es necesario que aprendamos a pasar las pruebas de manera correcta para que nuestra fe verdaderamente pueda crecer. Y mira lo que dice Hebreos 12. Mira, Hebreos 12 nos dice cuál es la manera correcta en la cual tú y yo necesitamos aprender a pasar por esas pruebas. Ve para allá. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. Ojo, esta nube de testigos no significa que sea gente que está viéndonos, ¿no? Que está, voy a ser testigo de a ver si hace bien las cosas o no. Esta nube de testigos habla de personas que testifican, es decir, a la cual podemos voltear a ver y ver que esto es verdad, que esto es real. A eso se refiere esa nube de testigos. Dice: ya que tenemos esta gran nube de personas diciéndonos que se puede hacer, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta que dice el autor de Hebreos, sabiendo lo que su sacrificio produciría, sabiendo lo que iba a nacer de ese momento de aflicción, Jesús estuvo dispuesto a enfrentar la cruz con gozo, porque sabía que de ese momento iba a nacer algo. Y nuestro ejemplo es Jesús. Y para que nuestra fe crezca y madure, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Es Jesús, dice el autor de Hebreos, en donde inicia, pero también donde termina nuestra fe. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por esos momentos de aflicción, por esos momentos de angustia, de quebranto, de duda, de incertidumbre, donde todo parece que está derrumbándose, es el momento que tenemos para poner nuestros ojos en Jesús. Y quiero que escuches esto, porque lo que hoy estás viviendo, a eso que quizá hoy no le encuentras una respuesta, eso que te desalienta, que te tiene confundido, puede convertirse en algo que endurezca tu corazón y te aleje de Dios.
o puede convertirse en aquello que tu fe crezca. Puede convertirse en aquello que haga crecer y desarrollar tu fe, porque decidiste por sobre todas las cosas poner tus ojos en Él, creyendo que Dios es quien Él dice ser y que justamente hará lo que Él ha prometido hacer. Y comencé con las palabras del profeta Habacuc, palabras llenas de fe, palabras llenas de esperanza, de un corazón que verdaderamente creyó justamente en esto, en que Dios era quien Él le había dicho ser y que haría lo que Él había prometido ser. Y me encanta que esto que Habacuc escribió no lo hizo cuando las cosas estaban bien. Es más, Habacuc ni siquiera escribe estas palabras después de que Dios le responde a su oración y le dice a Habacuc: mira, no te preocupes, todo va a estar bien. No. La respuesta de Dios a Habacuc fue esta: y se va a poner peor, Habacuc. Agárrate, porque esto que estás viendo solo es el comienzo, se va a poner peor. Y quiero que vayamos justamente al libro de Habacuc para tener un contexto más amplio de esto. Habacuc capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y mira, voy a leer el 1, que es muy pequeño, pero dice: la profecía que vino del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y es un tiempo en donde el pueblo de Israel se ha vuelto terriblemente violento, terriblemente opresor, pero no en contra de otras naciones, sino en contra de su misma nación. Gente del pueblo de Israel se había levantado para violentar, para maltratar, para oprimir, para esclavizar a su misma gente. Y Habacuc está diciendo: Señor, ¿qué no ves lo que está ocurriendo? Padre, ¿por qué permites que haya violencia? ¿Por qué permites que estas cosas pasen? ¿Hasta cuándo, Señor? Voy a estar yo aquí interviniendo, orando, rogando para que esto pase. Y no sé si puedes notarlo, pero en el corazón de Habacuc hay una profunda frustración, hay una profunda tristeza, pero también una falta de comprensión, justamente por ver la aparente quietud de Dios, quien simplemente parece no hacer nada ante la magnitud del pueblo, ante la magnitud del pecado del pueblo de Israel. Pero a partir del versículo 5, Dios le da a Habacuc una respuesta que va a salir completamente de su entendimiento y que probablemente sale de nuestro entendimiento también. Mira lo que dice, versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creerían. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes
y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes, hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y no sé si puedes ver lo profundo de esto, pero Habacuc está orando. Habacuc está pidiendo una respuesta. Habacuc está pidiendo que Dios frene con la violencia, con la destrucción del pueblo. Y la respuesta de Dios es: voy a levantar a los caldeos, voy a levantar a uno de los ejércitos más crueles y violentos de la época para traer juicio y disciplina. Y lo que Habacuc no pudo entender en lo natural, lo pudo entender con esa fe espiritual que le ayudó a verdaderamente creer que Dios era quien Él había dicho ser y que Él haría lo que Él había prometido hacer. Y mira la respuesta de Habacuc en el versículo 12, y me encanta este diálogo entre Habacuc y Dios. Versículo 12: no eres tú. Y si puedes, marca eso. Y si puedes, memorízate ese versículo. Pero versículo 12 dice: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. ¿No eres tú desde el principio, Dios? ¿No eres tú, Dios? No moriremos, dijo Habacuc. Llegó a esta conclusión. Después de que pudo entender quién era Dios, simplemente pudo llegar a esta conclusión: no moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Entonces, quiero que medites en esto, porque la esperanza de Habacuc no se centró en que Dios librara a los israelitas del castigo y del juicio a través de los caldeos. La esperanza de Habacuc estaba en que Dios era fiel y que a pesar de todo Dios guardaría su promesa de no destruir a su pueblo. Entonces, quiero que te lleves esto, porque la fe me lleva a confiar, aunque aún en momentos oscuros. La fe me lleva a confiar que aún en momentos solitarios, aún en momentos en donde no entiendo o no puedo ver la mano de Dios moviéndose en mi vida, moviéndose en la vida de mi familia, a pesar de eso, puedo confiar y puedo tener paz, porque sé que Dios sigue siendo bueno, en que Dios sigue siendo fiel, en que Dios está haciendo cosas que quizás hoy no puedo ver. Sabes, tu mucha o tu poca fe no se hace evidente por tu capacidad de ver o de declarar que tu vida va a ser perfecta. Tu mucha fe no se hace evidente por declarar que tu vida va a ser libre de problemas. No, tu fe se va a hacer evidente cuando aún en medio de la tormenta confías en Jesús y tu corazón le alaba con alegría. Y Habacuc termina esta carta o este libro, este testimonio, diciendo justamente las palabras con las que iniciamos: aunque no den higos las higueras, aunque no haya uvas en los viñedos, aunque no haya aceitunas en los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, Señor, siempre te alabaré con gozo, siempre te alabaré con alegría en mi corazón, porque tú eres mi Salvador. Sabes, quizás hoy no hay higos en tus higueras, quizás lo que hoy has sembrado
no te ha dado ningún fruto. Quizás vas a salir de este lugar y vas a regresar a encontrarte con las mismas luchas. Quizás sigues sin ver la salida o la solución a tus problemas. Quizás la respuesta que Dios te ha dado a tu oración ni siquiera tiene sentido para ti, pero ten ánimo. Ten ánimo. Porque hoy estás en medio de una oportunidad en la cual tu fe puede crecer y tu corazón se puede llenar de alabanza y gloria para el Dios de tu salvación. Entonces ten ánimo.